todo nuestro network es el que está dañado y necesita un enfoque sistémico y por ende un tratamiento mucho más amplio que incluye diversos órganos y al ser en su totalidad. Yo no voy a hablar de un cáncer de estómago, yo voy a hablar de que el NIWOR, el locus minor resistente, está a nivel de un órgano, pero el NIWOR es el que tiene problemas, es decir, toda nuestra vía es la que tiene problemas y como resultado es lo que yo debo manejar al ser en integridad. Cáncer igual a una enfermedad crónica, como también vamos a conversar como cáncer a una inflamación. El cuerpo humano debe considerarse una red. Una enfermedad es una zona de nuestro cuerpo, puede ser un órgano, un sistema que tiene un locus minoris, que en ese lugar se está produciendo lo que se llama enfermedad, pero todo proceso inflamatorio y toda la enfermedad está en nuestra red. Por eso es que debemos tratar a nuestra red, no solamente un órgano, como nos han enseñado a nosotros. Y vamos a hablar de la parte de psiconeuroinmunoendocrino, ya ustedes son más expertos que yo, la relación que existe sobre el sistema nervioso, la parte neurovegetativa, el sistema endocrino y el sistema inmune, que todo está integrado en una red que se la conoce con el nombre de psiconeuroinmunoendocrino. Bueno, hay un proceso inflamatorio y también toda la red psiconeuroinmunoendocrina son las que están con una patología y como resultado debemos tratar toda nuestra red, no solamente el órgano que tiene el cáncer. Hablando un poquito de enfermedad, tenemos que ver mucho lo que es la inflamación y también importante lo que es el pH. Un pH ácido hace que nuestro cáncer se dispare y ya vamos a ver algunos estudios de este pH ácido. Por eso es que en esta enfermedad llamada como el cáncer, nosotros debemos tener un pH de tipo normal. Ahí tenemos un medicamento muy especial conocido con el nombre de Gunarerio, que va a ser uno de los medicamentos que me va a ayudar a mejorar el pH. Hay un cambio en pH, hay un cambio en la inflamación y vamos a ver otros tipos de cambios que hay en esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Y los medicamentos que nosotros tenemos, los medicamentos que nosotros estamos ayudando a este grupo de enfermedad sistémica llamada cáncer. Entonces, tiene mucho que ver también con la parte de la glicemia, tiene que ver mucho con la parte de la glicemia, ¿ya? Y vamos a ver otra diapositiva. Tengo un pequeñísimo problema de que no me está pasando la diapositiva como yo quisiera que se me pase, pero bueno, ya lo vamos a arreglar. Vamos a arreglar esto de lo que son las diapositivas en relación con este tipo de enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Y hablamos algo más del estrés. Ahora que estuvimos confinados y que estamos todavía semiconfinados, se nos ha disparado el estrés. Este cambio del hipotálamo y este cambio a nivel de la corteza adrenal para aumentar el cortisol también es uno de los componentes negativos que entra en esta enfermedad que se llama cáncer. Vamos a ver cómo el estrés directamente y el cortisol me lleva a una down regulation TH1 con cambios mórbidos en esta enfermedad llamada cáncer. Por eso que es muy importante con sus pacientes controlar el estrés. Eso es una de las tratamientos importantes en este grupo de pacientes. ¿Por qué motivo? Porque la disminución de TH1 por el estrés me va a llevar a una disminución del interferón gamma. Esta disminución del interferón gamma
me va a llevar también a un trastorno de los linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos T reguladores me llevan responsables a una inmunodeficiencia con respecto al cáncer. La disminución del interferón gamma da como resultado una menor cantidad de linfocitos citotóxicos. Y este es uno de los armamentos que nosotros tenemos para responder en esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Pero también tenemos otras noxas, además del estrés. Estos cambios y además de la inflamación, estos cambios como modificación epigenética, y esta modificación epigenética va a llevar a una disregulación genética mediante la activación de vías metabólicas epigenéticas. Por eso es que debemos controlar la parte epigenética, entre ellas la inflamación, porque la inflamación te puede producir cambios a nivel del núcleo celular y como resultado tener algún tipo de DNA que los lleve a la producción del cáncer. Una interacción muy estrecha ya se conoce desde hace mucho tiempo y vamos a ver unos diapositivas como existe una relación muy fuerte, inflamación igual al cáncer. ¿Por qué ahora encontramos cáncer mucho más en las personas por encima de los 50 o 60 años? Una de las enfermedades que nosotros tenemos es que el cáncer junto con la inflamación nos puede llevar a este cambio genético, epigenético, y como resultado me va a llevar a lo que es. Vamos a pasar otra diapositiva, vamos a pasar a otra diapositiva en relación con lo que estamos conversando, en relación con lo que estamos conversando con lo que es la parte de cáncer. Y vamos a esperar un momento más en relación con esta enfermedad conocida con el nombre, en esta enfermedad conocida con el nombre conocida con el nombre de cáncer. Ok, entonces vamos a conversar un poco más, vamos a conversar un poco más en relación con esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Un segundo, por favor, que espérenme un minuto, por favor, hay una ligera molestia en relación con nuestro servidor y ya vamos a seguir con lo que es la parte de lo que es el cáncer. Mientras tanto, me están conectando a un nuevo servidor para seguir con la conferencia.
Vamos a conversar un poquito de cáncer e inflamación. Vamos a trabajar en lo que es cáncer e inflamación y vamos a hablar 2 o 3 diapositivas de la interrelación que tenemos nosotros en relación con cáncer e inflamación. Un favor, porque parece que tenemos un pequeño problema en relación con nuestro servidor, en relación con cáncer e inflamación. Entonces, dile a Tejena que no puedo continuar porque me sale que compre una licencia y no puedo yo bajar, ¿ves? Ni subir ni bajar, con nada. Entonces dile que me dicen comprar una licencia y Tejena está ahí en su casa. Entonces me sale que compre la licencia y ahí no, yo parece que sí. Entonces Tejena, Jorge, continuemos. Entonces, datos muestran a la inflamación que es un componente crítico de la progresión del tumor. Muchos cánceres surgen de sitios de infección, irritación crónica e inflamación. El microambiente orquestado por las células inflamatorias tiene mucho que ver el microambiente del tumor y se encuentran en relación de células inflamatorias. Este microambiente de tumor fomenta la proliferación, la supervivencia y la migración. Por eso es que nosotros debemos tomar medicamentos que nos ayuden a disminuir los procesos inflamatorios. Ahí tenemos uno de nuestros medicamentos llamado alguna base que estamos dándole a los pacientes con cánceres. Las células tumorales han adoptado moléculas de señalización del sistema inmune innato. Y las células tumorales usan diversas sustancias como selectinas y sus receptores para la invasión, la migración y metástasis. Se valen de nuestro sistema inmune para producir metástasis, producir migración e invasión. Este es un pequeño resumen de por qué estos procesos inflamatorios, por qué el estrés produce un cambio de la parte del psiconeuroinmunoendocrino, el aumento del cortisol, este aumento del cortisol nos va a llevar a un aumento del TH1 y este aumento del TH1 va a producir inflamación. Y a nivel del núcleo celular, un proceso a nivel del factor kappa beta que me va a llevar a una alteración de las proteínas. Esta alteración de las proteínas comienza a producir esta enfermedad llamada cáncer o diversos tipos de otras enfermedades que tienen casi un equivalente. Una artritis, una artrosis es producida por el exceso de este trastorno de tipo inflamatorio. Y eso ustedes deben conocer bastante en relación con lo que estamos hablando.
Ya se habla y ya tenemos nosotros artículos que salieron un tiempo atrás sobre la inflamación y la génesis y la perpetuación del cáncer. Están reportados en cáncer de un tiempo atrás de cómo la inflamación puede perpetuar el cáncer. Este es el sistema adaptativo de mente y cuerpo. Este sistema adaptativo de mente y cuerpo en la que va a producir cambios en la parte psiconeuroinmunoendocrina, cambios ambientales físicos. Se está hablando mucho ahora de la parte electromagnética y sonora, los químicos, los cambios emocionales, estresantes y culturales y el subconsciente intelectual que me puede disparar la inflamación y me puede disparar también el cáncer. Estas son modificaciones bioeléctricas, metabólicas e epigenéticas. Nos estamos hablando mucho más de la epigenética en este momento y todos estos cambios que me van a llevar a la modificación de la expresión genética por mediadores de la parte psiconeuroinmunoendocrina. Estos mediadores de la célula, de la parte psiconeuroinmunoendocrina, me va a producir cambios a nivel de la célula somática, especialmente por los mediadores de la expresión genética y mediadores del PNEI. Y estos factores, conocidos con el nombre de factores estresantes, ya sea ambientales, físicos o químicos, y emocionales, la depresión, la ansiedad y el estrés, junto con los impulsos y sensaciones y trastornos culturales inconscientes, me llevan a este cambio de la célula somática y este cambio de la célula somática me va a llevar a modificaciones bioeléctricas y metabólicas con la producción de cambios de la célula somática, ya con cambios de la expresión genética y que nos lleva a esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Entonces, esta respuesta metabólica que también tenemos, el estrés, la ansiedad, la glicemia elevada, la resistencia a la insulina como respuesta metabólica, me lleva a cambio de las células somáticas y ya no con expresiones epigenéticas, sino con modificaciones de expresión genética que en algunos casos se derivan a esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Estos son los factores que nos pueden llevar al cáncer. Factores de regulación epigenética que después se transforman en cambios a nivel de célula somática por factores de regulación de tipo genética, ya mucho más cuando ha habido cambios de este famoso factor kappa beta. Y esto es lo que nosotros estamos viendo, cómo el cáncer va a disregular la parte psiconeuroinmunoendocrina. Y antes del cáncer, las diversas enfermedades, como las enfermedades que nos cambian el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema nervioso, que van a llevar a un cambio primero epigenético para transformarse después en un cambio de tipo genético. Entonces, muy importante, el cáncer no se produce ahora cuando descubrimos el cáncer. El cáncer se puede producir de 10 a 20 años antes, cuando esos estresores y estos cambios a nivel de la parte epigenética nos lleva a la transformación de esta célula, muy especialmente del factor kappa beta por la inflamación, y que nos lleva a lo que nosotros llamamos cáncer. Hay un medicamento muy especial conocido con el nombre de Gunarrerio. Estamos trabajando durante mucho tiempo con este medicamento conocido con el nombre de Gunarrerio. Y le voy a dar una noticia. Estamos estudiando con la doctora Gloria Guaño. Hemos tenido algunos pacientes en estos últimos tiempos, posiblemente de 25 al 30% de nuestros pacientes, que tienen una característica especial, tienen inflamación, estrés y ansiedad, no tienen aparentemente células neoplásicas por los estudios, pero el Gunarrerio le funciona muy bien en este grupo de pacientes. Estamos haciendo una casuística
para ver qué hay. Aparentemente este proceso inflamatorio ya está produciendo trastornos epigenéticos y nosotros sabemos que el gunarrerio mucho a la supresión de oncogenes. Puede ser que, que encontremos ya en este grupo de pacientes con estos cambios epigenéticos que ya algún factor de tipo oncogénico que no lo conocemos me va a llevar a este grupo de pacientes a mejorar. Y hemos encontrado que el gunarrerio va a ser nuestro medicamento que actúa como una especie de drenador bien interesante para disminuir estos factores de tipo epigenético. Este es un estudio que lo estamos haciendo con la doctora Gloria porque nos llamó la atención de tantos pacientes después del encierro que necesita algún arreglo para mejorar y nosotros pensamos, hasta ahora es un pensamiento mío y de la doctora Gloria, que se está convirtiendo estas pacientes en un factor de tipo inflamatorio, de tipo crónico, que nos puede llevar a esta enfermedad producida con el nombre de cáncer. Así que estamos viendo y estudiando nuestras historias clínicas de este grupo de pacientes. El gunarrerio es un medicamento que va a actuar inducción de oncógenos, me induce a la producción de oncogenes supresores y me disminuye estos oncogenes que podían estar. Entonces, vamos a conversar un poco más y este ya es un estudio que lo comenzó hace un tiempo atrás el doctor Viaba en Milano, es uno de los medicamentos uno de los científicos que estudió y descubrió este medicamento que nos va a ayudar especialmente en los pacientes con cáncer, y en este momento nosotros encontramos también que por algún motivo este grupo de pacientes nuevamente necesita esta medicina y próximamente le diremos los casos que nosotros encontramos. Entonces, en eso es lo que estamos estudiando. O sea, en este momento, en este grupo de pacientes, el por qué. Queremos saber si este paciente no tiene exámenes ni tiene tampoco pruebas de laboratorios que dice que tiene cáncer, a qué se debe, y esto es la incógnita que nosotros tenemos. Se ha observado con algún arreglo, no con algún arreglo, pero se ha observado en los animales, incluyendo en el hombre, que durante el embarazo, durante todo este periodo de embriogénesis, la exposición del embrión a sustancias cancerígenas provoca malformaciones, pero en las primeras etapas del embarazo, incluyendo en el ser humano y en los animales, no se encuentran malformaciones, o se pueden encontrar malformaciones, pero nunca se va a encontrar un cáncer. Entonces, esa es una de las cosas que estudió este doctor del por qué. Solo ocurre en una etapa posterior de la gestación, cuando el embrión se ha convertido en feto. Los primeros momentos no existen malformaciones, pero no existe cáncer. Vale la pena señalar que las células embrionarias indiferenciadas no se desvían fisiológicamente de su propio curso evolutivo, de hecho permanece bajo el estricto control de un orden biológico. Cuando nosotros tenemos un embrión, no se me dirige a cáncer a pesar de las procesos inflamatorios o radiaciones o otros tipos más en las primeras etapas de la gestación, en la etapa de la embriogénesis. Se habla de que se ejerce mediante un control por genes peculiares llamados oncorrepresores. Existen en este embrión este tipo de genes que son oncorrepresores, totalmente expresados durante este periodo embrionario, mientras que existe una máxima represión
de los denominados genes proto-oncogénicos. Eso es lo que se descubrió en las primeras etapas del ser humano y de ciertos tipos animales. En otras palabras, la diferenciación celular que ocurre en el embrión está regulada por esta expresión, esta balanza entre genes oncorrepresores y genes proto-oncogénicos, en la que los genes oncorrepresores se encuentran en una mayor proporción mientras estamos en la etapa embrionaria, que limitan automáticamente la expresión del genoma restante. Esta acción es desarrollada por genes oncorrepresores en particular. Ya ahí existe un estudio en medicina biológica de 1995. Encontramos que vale la pena recordar que la célula cancerosa es una forma celular que regresa la diferenciación a una forma primitiva y no diferenciada. Además de la inflamación, posiblemente la acidosis lleva a que esta célula, como mecanismo de defensa, vaya a una forma primitiva no diferenciada. Este proceso de desdiferenciación es la expresión de un orden biológico faltante. Por eso tiene mucho que ver la inflamación y tiene que ver bastante también la acidosis. En esta fase, desde un punto de vista genético, los oncogenos se expresan completamente, mientras que los oncores o antioncogenos están totalmente inhibidos. Está claro en este punto que la diferenciación y el cáncer son procesos de conflicto recíprocos. Hay genes que me van a evitar el cáncer y hay otros genes que por algún motivo con la inflamación y la acidosis van a expresar este trastorno conocido con el nombre de cáncer. Esta es la hipótesis que se basa sobre el método del embrión del estudio que se realizó hace mucho tiempo en la medicina biológica. Las sustancias reguladoras de la diferenciación celular expresadas durante el periodo de desarrollo del embrión, liberados por el útero grávido que se encuentran en las células embrionarias. Tiene algo que ver este útero grávido, tiene que ver estas sustancias especiales que podrían direccionar las células cancerosas desdiferenciadas y restaurar una condición de diferenciación correcta. Se hablaba como hipótesis que van a haber una serie de sustancias a nivel de la parte del embrión que me va a llevar que si esta célula, hay una célula de tipo diferenciada, va a dirigirse nuevamente a una diferenciación correcta. Hay varios mecanismos que nos van a llevar a eso. Entre ellos, la destrucción de células podrían haberse estado formando por intermedio de células T. Ese es uno de los mecanismos que me va a llevar a la destrucción de las células cancerosas. Y se habla que nosotros tenemos aproximadamente cada 7 años uno o dos tipos de cánceres expresados porque nuestro sistema, especialmente de las células T, destruyen antes que se expresen este tipo de sustancias que vivan a producir cáncer. Un ensayo que apoya lo que se dijo anteriormente sobre oncogenes y oncorrepresores se demuestra en un gen en particular, el famoso anti-oncogen P53. En un estudio realizado en 1997, en lo que es el estudio de la revista de medicina biológica, como que esta sustancia en especial que se produce en nuestro cuerpo por los linfocitos y a nivel en el embrión va a ser que este anti-oncogen P53 me ayuda a no expresarse el cáncer. Los resultados de los laboratorios son muy alentadores. En conclusión, se habla de mecanismos embrionarios responsables de un crecimiento regular que pueden utilizar para restaurar una información correcta en el monitoreo o de la propagación indiferenciada del cáncer. Sustancias que se encuentran en nuestro cuerpo que van a llevar que estas células cancerosas sean destruidas por apoptosis.
Este es un descubrimiento bien interesante que lo hizo este doctor Babia. Aquí hay un ensayo clínico de 90 pacientes que han respaldado los datos de laboratorio. El ensayo se llevó a cabo en una población específica de pacientes y está en esta revista de medicina biológica. El estudio destaca que la terapia embrionaria puede ser complementaria a la radioquimioterapia o puede realizarse sola. Entonces, estos fueron los estudios ya con esta sustancia que se estaba estudiando, en que algún paciente estamos dando esta terapia embrionaria, porque es una terapia embrionaria. Ya vamos a ver en la segunda parte cuál es el origen de esta terapia, de dónde sale esta medicina y cómo va a actuar en relación con lo que es el cáncer. Entonces, vamos a comenzar un poquito más. Ya hay estudios, no solamente de alguna radio, sino que se ha comprobado que hay una serie de sustancias que nosotros la tenemos ya aquí en el Ecuador, que me van a ayudar para disminuir la expresión de esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Existen varias interleuquinas que van a ser, que la tenemos en el Ecuador como gamma interferón, interleuquina 12 y otro tipo de interleuquinas que junto con alguna radio podemos utilizar en lo que es el cáncer. Ahí lo que vamos a hacer con estas interleuquinas, vamos a activar el sistema inmune. Este sistema inmune que estaba dormido en los pacientes con cáncer y con estas interleuquinas. Tenemos entre ellas la interleuquina 12, el gamma interferón y la interleuquina 4 que entra junto con alguna radio a lo que es esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Ya hay estudios que ya se encuentran sobre el Journal of Inflammation, que es un journal muy interesante ahora, sobre la teoría la teoría sobre el uso de very low dosis en esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Estudios de very low dosis como interleuquina 12, como estimulación de las células T en diversos tipos de cultivos, especialmente en cultivos de no células pequeñas en los cánceres del pulmón, de cómo este tipo de sustancias, de interleuquinas que la tenemos en nuestro medio, nos puede ayudar junto con alguna radio para que el cáncer se exprese más lentamente o en algunos casos disminuir o poder eliminar el cáncer. Esto es lo que nosotros hemos estudiado, lo que el down regulation, de cómo el TH1, TH0 y TH2 están en íntima regulación. Y cuando nosotros tenemos un TH2 mucho más pesado, nosotros tenemos que trabajar con el TH1 y viceversa. Los linfocitos T reguladores o linfocitos T supresores son una subpoblación especializada de linfocitos T que actúan suprimiendo la activación del sistema inmunitario, manteniendo así la homeostasis del sistema. Estamos hablando de cómo se mantiene la sustancia, la homeostasis. Estos linfocitos T reguladores van a hacer que este TH1 no se me exprese y que no sinteticen correctamente el interferón gamma. Estos linfocitos T reguladores me llevan a la down expresión del interferón gamma. Y el interferón gamma predeterminado no realiza correctamente su función a nivel de CD8. El CD8 no estimulado no se diferencia como linfocitos T en cantidad correcta. Entonces, un cambio de linfocitos T reguladores me va a producir una baja de interferón gamma y como resultado una disminución de los linfocitos T citotóxicos por cambio del TH1. Esa es uno de los motivos del por qué motivo este interferón gamma está disminuido
y como resultado me puede expresar una enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Cuando yo tengo un linfocito responsable de la inmunodeficiencia durante el cáncer, estamos trabajando también con la interleuquina 12 a 4 femtogramos. La interleuquina 12 a 4 femtogramos, que nosotros la utilizamos también en el cáncer, es responsable de la inmunodeficiencia durante el cáncer. La baja cantidad de interleuquina 12 va a ser el responsable de la inmunodeficiencia durante el cáncer. Y esta interleuquina 12 me va a llevar a una disminución de los linfocitos T citotóxicos. Por eso que el tratamiento con gamma interferón e interleuquina 12 voy a regular estos CD8 y como resultados vamos a poder destruir estas células de tipo neoplásica en la medida que nosotros podamos. Estos son estudios que se han realizado a nivel de ciertos de gamma interferón e interleuquina 12 en la dosis de nanofarmacología y nosotros sabemos que la dosis de 4 femtogramos o 4CH es la dosis adecuada que nosotros trabajamos durante esta enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Estos son estudios que se han realizado en la dosis de 4CH o 4 femtogramos, que va a ser la dosis que me va a ayudar a mejorar estos linfocitos T CD8, que son los que me van a ayudar a destruir estas células de tipo neoplásicas. Entonces, los TH3 regulan la baja de los linfocitos, me aumentan este interferón gamma que estaba defectuosa, y como resultado, estos natural killers, estas células natural killer por activación de el gamma interferón y la interleuquina 12 van a tener una actividad anticáncer. En resumida, el gamma interferón, interleuquina 4, y ya vamos a ver otros tipos de interleuquinas junto con el gunarrerio, son los que van a trabajar que tienen una actividad anticáncer. Estos son estudios a nivel de polimorfos nucleares que se estudiaron con estos tipos de interleuquinas que tienen una actividad anticáncer. Las citoquinas fisiológicas a baja dosis son capaces de recuperar fisiológicamente, la recuperación fisiológica y lo más importante, doctores, estas dosis de inteligencia biológica me va a restaurar la plasticidad biológica del eje psiconeuroinmunoendocrino. Entonces, estamos usando dosis en pentogramos, porque esta dosis en pentogramos me regula la plasticidad biológica de todo el eje psiconeuroinmunoendocrino. ¿Actuando sobre qué? Actuando sobre los mecanismos de regulación. Ojo, mientras que las dosis altas farmacológicas convencionales, si yo voy a utilizar una dosis no en nanofarmacología, sino que en miligramos por kilogramo de peso que se existen, me lleva a la rigidez del sistema y su inhabilidad. Por eso que estas medicinas a dosis elevadas que existen, no la puedo utilizar durante mucho tiempo. Solamente las dosis de medicina fisiológica de regulación me va a llevar a la plasticidad biológica del eje psiconeuroinmunoendocrino. ¿Y qué me resulta con esto? Recuperar el equilibrio, lo que clínicamente llamamos efectos secundarios. Este reequilibrio THT1 y el desequilibrio de esta plasticidad biológica solamente lo realizamos con estas medicinas a 4 femtogramos a la 4CH que me van a recuperar la plasticidad biológica del eje psiconeuroinmunoendocrino. Ya hay estudios y le voy a presentar para no cansarlo que otros estudios sobre el very low dosis y sobre la activación secuencial cinética del interferón en un estudio del cáncer colorectal, y este fue un estudio preliminar sobre la utilización de este tipo de interleuquinas en cáncer colorectal. En la deficiencia inmunológica relacionada con el cáncer,
vamos a utilizar el gamma interferón, la interleuquina 2 y la interleuquina 12, que son los que me van a llevar a la regulación de este tipo de cáncer. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con este gamma interferón. Este gamma interferón me va a hacer que me mejore el funcionamiento de las células asesinas, los natural killer, con una actividad anticáncer. Estos son los objetivos de la respuesta de las células natural killer. Ustedes lo conocen sobre lo que es a nivel de virus, a nivel de otros problemas o otras enfermedades como autoinmune que me puede producir estas células natural killer y cómo estas interleuquinas me van a ayudar a mejorar el funcionamiento de estas enfermedades. Entonces, esta natural killer me va a ayudar a la eliminación del tumor o disminución del tumor. Desgraciadamente, a nuestro consultorio, y quizás algunos de ustedes en Chile lo han visto, le han terapia o radioterapia, y para nosotros se nos hace un poco más difícil lograr disminuir o eliminar esta célula. Este es un estudio bastante interesante sobre un estudio simple, cómo nosotros podemos lograr con estas medicinas aumentar los natural killers. Y ya hay estudios sobre el gamma interferón en dosis baja que apoya la respuesta inmune, los natural killer, y estos natural killer en dosis de CD4 o de pentogramos me va a ayudar como una actividad citotóxica para destruir las células tumorales. Como el natural killer me ayuda a disminuir las células tumorales por el gamma interferón. Estos son estudios que se han realizado sobre cómo el gamma interferón me va a ayudar en este grupo de pacientes, como estudios de este grupo de pacientes en pacientes con cáncer metastásico, utilizando este grupo de tratamiento, me va a prolongar la vida del paciente. Estos son estudios de pacientes y sobre cáncer metastásico y no metastásico, como la utilización de nuestros medicamentos, el gamma interferón, la interleuquina 12, la interleuquina 4, me ayuda a prolongar la vida del paciente. Este es otro de los estudios más. Hay otros estudios bien interesantes, y este es un estudio sobre Translational Oncology, de la utilización de interleuquina 4 e interleuquina 12 como un estudio preliminar para mejorar las células dendríticas y mejorar el cáncer de colon. Este es otro estudio en la que la interleuquina 4, interleuquina 12, me va a ayudar a mejorar en dosis humanas recombinantes el cáncer de colon. Este es un estudio sobre 16 y 12 pacientes sobre los tratamientos, y están en DUX-A y DUX-B, cómo nuestros tratamientos me mejoraban la parte de cáncer y cómo prolongaba la vida del paciente. Se habla también de la utilización de interleuquina 4. ¿Por qué la interleuquina 4? Esta interleuquina 4 me va a ayudar a nivel de células dendríticas inmaduras, junto con interleuquina, pasar a la maduración de células dendríticas y como resultado con procesos para disminución o eliminación del cáncer. Este es otro estudio que nosotros tenemos sobre células dendríticas después de 24 horas, sobre cómo va a actuar a nivel del cáncer. Estos son los resultados de estudio ANOVA en relación de las interleuquinas, interleuquina 4, 12 y gamma interferón a nivel de cáncer, con buenos resultados. Este tratamiento de la interleuquina, lo que vamos a lograr que las células dendríticas inmaduras, que van a terminar
destruyendo al paciente, con nuestros tratamientos vayan a células dendríticas maduras mucho más rápido con la utilización de interleuquina 4 y como resultado del paciente. Casos hemos tenido porque la interleuquina 4 va a bloquear este estado de diferenciación y como resultado el paciente mejora mucho más. Esto es lo que hace la interleuquina 4 junto con la interleuquina 12 en la producción de células dendríticas inmaduras para mejorar y como resultado el paciente tenga células dendríticas maduras con la destrucción de los tumores de tipo neoplasia. Y que me lleve al proceso de disminución o eliminación del cáncer. Estos son los estudios que se han realizado con los grupos controles y la utilización de interleuquina 4 e interleuquina 12 con la disminución o eliminación del cáncer. Hay otros estudios más, estudios de tipo comparativo, como vamos a llegar a una disminución o eliminación de los efectos secundarios a nivel del cáncer. En virtud de sus actividades biológicas en dosis de rango fisiológico bajo, podríamos mantener el crecimiento tumoral bajo control, restaurando y manteniendo una respuesta inmune activa. Se utilizaron este estudio interleuquina 4, interleuquina 12, hay otros estudios que realizaron con gamma interferón y ya vamos a ver qué otros medicamentos vamos a utilizar a nivel de cáncer. Con otros estudios más sobre interleuquina 12 y gamma interferón en lo que es el cáncer, e interleuquina 4, interleuquina 12 en los pacientes con cáncer. Esto es el estudio ya de Gunnar Rerio y vamos a hablar, pasamos de las interleuquinas, interleuquina 4, gamma interferón e interleuquina 12, junto con el Gunnar Rerio, vamos a hablar del Gunnar Rerio. El doctor que descubrió, que es un italiano, un doctor muy famoso de Milán, Bavia, estudió durante 15 años todo lo relacionado sobre el cáncer y llegó a la conclusión de que y trabajó en esta sustancia llamada Gunnar Rerio. El Gunnar Rerio es sacada de embriones de pez cebra en extracto de ovocitos de células madres derivadas de y estudió este pez cebra y otros estudios más derivados de la matriz del cordón umbilical. Esos fueron los estudios realizados por los años 90 de este doctor, porque la premisa era, ¿por qué motivo durante la etapa embrionaria las embriones no se manifiesta el cáncer? Y comenzó a estudiar entre ellos embriones del pez cebra. Y se habla de que en la etapa de diferenciación de las células madres inducen a una inhibición del crecimiento de diferentes líneas de células tumorales, probablemente debido a aumento en las moléculas reguladoras del ciclo celular como el P53 y el PRB. Ahora, ya se ha comprobado que es verdad. Hay diversas teorías, como las teorías de la apoptosis y muerte celular, por una famosa, la teoría de las caspasas, que son mediadores esenciales en los procesos de apoptosis. Todas estas sustancias del Gunnar Rerio lo que va a llevar a una muerte celular programada de todas las células de tipo neoplásicas y se manifiesta por este ciclo de las caspasas. Y hay un estudio del rol de la caspasa 3 en apoptosis y un estudio de muerte y diferenciación que ya se encuentra publicado. Está publicado de la caspasa 3 asociado con apoptosis. El tratamiento con pez rerio activa la apoptosis y la diferenciación relacionada con la caspasa 3. Aumenta las moléculas reguladoras del ciclo celular, tales como el P53. Es decir, todo esto me va a llevar a una inhibición del tumor.
Ya hay estudios sobre productos preparados que contienen este tipo de células de diferenciación a nivel de cáncer que arrojó resultados favorables en el cáncer de mama y en el carcinoma hepatocelular intermedio. El gunarrerio es una combinación de gotas derivados del embrión de este pez cebra en diversos estadios, en estadio 1, 2, 3, que contiene alcohol, y ya vamos a ver los estadios. Se habla de que se utiliza los ovocitos de este pez cebra que van de la quinta somita a la 20 somita. Es un extracto embrionario de todo este tipo de somitas en la que aquí está resumido el estadio 1, 2 o 3 de las 5 a las 20 somitas en un extracto embrionario de zebrafish con una solución de glícero alcohólico. Es una solución embrionaria medio entre blástula y gástrula, aproximadamente en las 5 a 20 somitas del rerio fish. Esto es lo que es blástula y gástrula a nivel de lo que es la parte del rerio, y se considera que el organismo está en dicho estado cuando presenta más de 64 células. Este es un estudio publicada por una revista de alto impacto sobre el Journal of Tumor Maker Oncology, los factores embrionarios y diferenciación con propiedades anticáncer, este estudio preliminar en terapias de tumores, en terapias avanzadas de tumores. ¿Cómo actúa a reparar el daño celular en el origen de la malignidad en medicamentos? Si las alteraciones no son demasiado graves, este medicamento se reparen efectivamente. Es decir, llega un momento que puede haber una reparación de estas células neoplásicas que si no son demasiado graves ni hay una mayor cantidad. De hecho, después del tratamiento con factores de diferenciación de células madres, las células tumorales salen del ciclo de multiplicación celular. Logramos que estas células tumorales con el tratamiento del radio fish salgan de este ciclo de multiplicación celular y lo logramos en los primeros estadios de la enfermedad. Estos son cómo actúa el radio fish sobre el P53 y cómo va a llevar a la apoptosis y destrucción si estas células neoplásicas no vuelven a la actividad normal, y cómo en algunos casos podemos reparar a las células. El gen P53 es un gen de expresión tumoral que desempeña un papel importante en apoptosis y el control del ciclo celular. El radiofish y las interleuquinas actúan sobre este gen para producir la apoptosis en el ciclo celular, regulando en forma transducional la proteína de otra sustancia más, que es el PRB, que es el retinoblastoma, que también me ayuda a que no se exprese. Al mismo tiempo, una serie de cascadas de genes reguladores también se activan por los mismos factores de diferenciación. Hay varios lugares en que va a actuar esta sustancia del radiofish. Se intenta reparar el daño, que ya lo habíamos visto en el daño en el origen de la malignidad. Si las alteraciones no son demasiado graves, se reparan efectivamente. Pero si lo que va a suceder, si no se puede reparar, nos llevan a los genes de la muerte con apoptosis celular programada, se activan y las células cancerosas se mueren. Hay dos etapas, una de reparación, o si no puede destruirse el cáncer, se lleva a una apoptosis celular programada. Después del tratamiento con factores de diferenciación de células madre, las células tumorales, algunas de ellas salen del ciclo de multiplicación celular. Estos son los estudios clínicos que voy a hablar muy rápidamente. Ya hemos conversado algunos de ellos.
a nivel de los estudios clínicos. Hay un estudio de que ya lo vimos sobre Nature Tumor Oncology, sobre factores de diferenciación celular embrionaria con propiedades anticancerígenas, resultados clínicos preliminares en tumores de tipo avanzado. No estamos hablando de tumores ya in situ, ya estamos hablando de tumores avanzados. Se realizó un primer estudio, un estudio bien interesante en 200 pacientes, incluidos 60 pacientes con cáncer de mama avanzado, para evaluar los posibles efectos secundarios. Hemos tenido casos de pacientes de cáncer de mama. La última paciente que le dieron solamente 6 meses de vida, una paciente con un cáncer de mama triple negativo, que son los tumores más difíciles que hay, son los tumores que aparentemente podría haber tenido Angelina Jolie, y por eso se hizo la mastectomía, porque se encontró en los estudios epigenética que ella tenía aproximadamente un 62% de tener tumores triple negativo en las mamas. Por eso es que ella se atrevió a hacerse la mastectomía en las dos mamas. En estos casos, tumores con pacientes, 60 pacientes con cáncer de mama avanzado. El estudio se evaluó el estudio de este paciente con un método especial computarizado. El tiempo de supervivencia al comienzo de la terapia, se utilizó este método de Kaplan-Meier para descubrir la curva de supervivencia, células de dimensiones del tumor primario y sus metástasis. Estos son los casos que que ese estudio vio en los diversos tipos de tumores, entre ellos linfoma, glioblastoma. Se habla mucho que los tumores del gonarreo actúan mucho mejor en cánceres macizos, aunque hay 9 casos de pacientes con linfoma. Ya en Perú hemos conversado con un médico que tenía un caso de tumores no macizos, que le estaba trabajando con estos medicamentos. Por esta razón no se previó ningún grupo control, y el protocolo incluyó, administrar a los pacientes 1 mililitro de gunarrerio 3 veces al día como gotas sublinguales, que contenían 3 miligramos por mililitro de factores de diferenciación estaminal de radiofísico. Después de 3 años de tratamiento, no se informaron efectos adversos en ninguno de los 200 pacientes tratados. Hubo un seguimiento, algunos duraron 3 años, no se encontró ningún efecto adverso. Esto es interesante. Además, el 80% de estos pacientes mostraron una mejoría en el estado funcional, evaluado por esta escala de Cope. En general, el estado cambió de un estado de 4 a 3 y de 2 a 1. En los 60 pacientes con cáncer de mamas, también hubo 4 casos de regresión parcial y 70% de supervivencia después de 3 años. Nosotros hemos logrado el último con cáncer de mama, una paciente muy conocida en el Ecuador, una famosa actriz, que tenía cáncer de mama triple negativo. Vino donde mí hace 2 años y no quiso someterse a quimio ni radioterapia. Duró 2, tenía metástasis a nivel de lo que era la columna vertebral. Logramos con el tratamiento de GUNA disminuir el dolor y que la progresión tumoral vaya muy lento en un cáncer de mama triple negativo, que son los más difíciles. Me están preguntando que si este tumor es para solo cáncer de mama. No, es para todo tipo de tumores, junto con las interleuquinas que ya habíamos conversado, gamma interferón, interleuquina 12, interleuquina 4, y vamos a ver otro tipo de interleuquina. En el 80% de los casos se observó una mejoría. La curva de supervivencia demostró una estabilización en cierto número de casos en las fases finales. Un 80% de los casos demostró
una regresión de la masa tumoral. Estos son los estudios clínicos que se realizaron también, y hay otros estudios publicados en Oncology Res del 2005 en relación con estos factores de diferenciación en el carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es un cáncer que por lo general no da síntomas. El cáncer hepatocelular da síntomas cuando ya es demasiado grande o tiene metástasis a otros órganos. Entonces, este estudio de Oncology Res se habla de cáncer hepatocelular. Se evaluaron 150 pacientes que fueron confirmados. En la evolución de la sobrevida de la enfermedad se observó entre los grupos de pacientes que respondieron al tratamiento versus el grupo con progresión de la enfermedad. De los 154 pacientes tocados, 4 tuvieron una respuesta completa. Importante. Hay un porcentaje de pacientes que tuvieron una respuesta completa. 26 pacientes una regresión del tumor, 24 pacientes se estabilizaron y 97% tuvieron una progresión de la enfermedad. Miren, un porcentaje bastante importante de 54 pacientes, aproximadamente un 40% de estos pacientes que un porcentaje mejoraron y otros pacientes tuvieron regresión y se estabilizaron, un porcentaje alto. 23 pacientes con el tratamiento mejoraron su etapa general. El estudio indicó la eficacia de gunarrerio en el tratamiento de pacientes con cáncer hepatocelular de intermedio avanzado. Por lo general, los médicos nos encontramos con cáncer hepatocelular de intermedio avanzado. Es que encontremos un paciente con cáncer hepatocelular en los primeros estadios, que el tratamiento es quirúrgico. Esto es la curva que estaban hablando sobre la diferenciación y progresión. La curva superior son los pacientes que no tomaron gunarrerio y la curva que se encuentra en este lado hacia abajo son los pacientes que mejoraron con la utilización del gunarrerio. Y para hablar sobre lo que nosotros conocemos sobre Guna lo trabajamos en un triángulo. El triángulo es azul, la base, los medicamentos de drenaje. Ya se sabe que el 50% del tratamiento en general corresponde a lo que son medicina de drenaje. Eso que no nos enseñaron en la universidad y lo tuvimos que aprender ahora, es el grupo de medicamentos que son medicamentos de drenaje de los diversos espacios, drenajes celulares, matriciales, a nivel linfático y drenaje también de muntorios, como alguna kidney, alguna liver, que nosotros tenemos alguna bowel, que son drenajes de emuntorio. ¿Por qué interesante este complejo de Guna? Porque el complejo de Guna, la unión de todos los medicamentos en ese triángulo, que pueden ser un medicamento o varios medicamentos en cada uno de los lados del triángulo. Ya vamos a ver el lado del triángulo en relación con cáncer y vamos a ver que nosotros tenemos algunos medicamentos que podemos utilizar en cáncer. Pero este complejo Guna, que son los medicamentos que utilizamos de Guna, que no son uno, son varios medicamentos, porque es importante para nuestros queridos médicos que nosotros tenemos este triángulo que es la parte amarilla, lo que nosotros conocemos con los nombres de medicamentos de reprogramación de la parte psiconeuroinmunoendocrina, que es muy importante en todo tipo de las enfermedades. Y en rojo lo que vamos a tener son medicamentos relacionados con órganos o con enfermedad. Por eso que esa combinación de este complejo de Guna actúan como una sinergia, un balance y complementariedad. Es decir, todos los medicamentos de Guna, no uno solo, sino todo el ciclo de este triángulo va a actuar
de acuerdo con este principio farmacológico de Wundt. Esto es para que ustedes conozcan desde un punto de vista TH1, TH2. El cáncer es una enfermedad tipo TH2, por eso que nosotros estamos utilizando medicamentos TH1. Si tenemos el cáncer como una enfermedad TH2, el asma o alergia, estamos utilizando, que está más pesado, hay una mayor cantidad de interleuquinas tipo TH2. Para hacer ese rebalanceo del plato, utilizamos medicina TH1 y el gamma interferón, interleuquina 12, son medicamentos de tipo TH1. Entonces, la enfermedad como cáncer, asma o alergia son enfermedades TH2. Y cuando vemos una enfermedad tipo TH2, utilizamos interleuquinas tipo TH1, el gamma interferón e interleuquina 12, que son las medicinas, las interleuquinas que más utilizamos, están a nivel del TH1, por eso estamos utilizando. Y este es el tratamiento del cáncer, el tratamiento según GUNA del cáncer. Si ustedes vemos la base del triángulo, que son los drenadores, GUNA matrix, GUNA C, son los drenadores efectivos para la utilización de cáncer. No utilizamos GUNA rerio. El medicamento de órgano es el GUNA rerio, perdón, no utilizamos el GUNA linfo, discúlpenme. Pero el medicamento de órgano es el GUNA rerio. El GUNA rerio que estamos por 30 a 40 gotas en un tiempo muy prolongado. Y el amarillo es el triángulo psiconeuroinmunoendocrino. Estamos utilizando gamma interferón, interleuquina 12, interleuquina 4 y podemos utilizar interleuquina 2 en algún grupo de pacientes. Este grupo de medicamentos me van a ayudar a la parte psiconeuroinmunoendocrina. Y un medicamento que es importante es este medicamento que se llama GUNA Basic o GUNA Basic. ¿Por qué es importante? Porque la célula neoplásica por lo general crece en una acidosis. Si mi cuerpo se encuentra acidótico, mi célula neoplásica va a crecer en forma muy rápida. Nosotros tenemos que tener un pH balanceado con una tendencia alcalina y alguna base que viene en sachet a las 9 de la noche es uno de los medicamentos que ahora lo estamos utilizando en el tratamiento del cáncer. Entonces, este es el esquema de sugerencia en ustedes para el tratamiento de cáncer. Me van a decir, doctor, ¿puedo utilizar la quimio-radioterapia? Se puede utilizar la quimio-radioterapia. Estoy utilizando otros medicamentos más. Podemos utilizar otros medicamentos más y ya vamos a ver desde un punto de vista de la parte de nutrición celular que otros medicamentos podemos utilizar en esta enfermedad conocida como el cáncer, que acuérdense que el cáncer es un trastorno de esta red psiconeuroinmunoendocrina. Hay estudios sobre acidosis. En Cáncer Metástasis Review se habla de acidosis y cáncer como mecanismo de neutralización. Este es un estudio publicado recién el año pasado, en el 2019, cómo la acidosis me puede aumentar el cáncer. Por eso que es importante tomar o dar medicamentos y tomar nosotros medicamentos que me disminuyan la acidosis. Hay algunos que son de tipo fitoterapéutico. Yo estoy utilizando este medicamento, esta sustancia que se llama GUNA Basic, que es el medicamento que me va a disminuir con me va a neutralizar con una tendencia, no digo que se hace alcalótico, pero sí una tendencia a mejorar y disminuir la acidosis. Entonces ya hay estudios de 19 que habla de acidosis y cáncer como mecanismo de neutralización, y estos son
donde se fueron publicados. Recién fue en julio del 2019 este estudio. El pH extracelular de los tumores sólidos es inequívocamente ácido debido a una combinación de altas tasas de la producción de ácido láctico en consecuencia del metabolismo glucolítico fermentativo y la mala perfusión, porque cada vez se enraiza el tumor y como resultado tenemos una mala perfusión. Él se defiende estando acidótico. Esto ha sido documentado por este grupo de científicos y una amplia variedad de tumores sólidos, principalmente utilizando imágenes de espectroscopía de resonancia magnética. Esta acidez contribuye a la progresión del tumor al inducir la inestabilidad del genoma, y acuérdese que la inflamación ha producido cambios del factor kappa beta y esta acidosis me va a llevar a inducir la inestabilidad del genoma, promover invasión local y metástasis e inhibir la inmunidad antitumoral, lo que me produce la acidosis, y conferir resistencia a las quimioterapias y radioterapias. Acidosis es igual a resistencia de nuestro tratamiento por intermedio de quimio y radioterapia. Por eso que es importante tener un tratamiento con una tendencia a la alcalosis. Digo tendencia. Las terapias tampón sistémicas pueden neutralizar la acidez del tumor y se ha demostrado que inhibe la invasión local y la metástasis. Mejoran la vigilancia inmunológica en una variedad de sistemas de modelos de cáncer y neutralización. La revisión que están haciendo, las causas y consecuencias de la acidosis, al resumir las utilizadas por las células cancerosas para adaptarse a la acidosis. Resulta que la célula cancerosa comienza a adaptarse a esta acidosis. Mientras más acidosis, poco por poco, es una mayor adaptación de las células cancerosas. Esta acidez se relaciona a la carcinogénesis, a la metástasis y a la disminución de la función inmunológica, porque eso es importante en alguna base. Finalmente, esta revisión va a discutir la neutralización de la acidez para inhibir la carcinogénesis, la metástasis y mejorar la inmunoterapia contra el cáncer. Estas fueron las palabras claves que encontramos en este. El GUN interferón gamma no solamente lo utilizamos para cáncer. Infecciones virales crónicas, papiloma humano es uno de los medicamentos más la cirugía del papiloma que nos lleva a la disminución de esta enfermedad. Alergias es otra de las enfermedades como el interferón gamma al 4 femtogramas. Astenia y en algunos casos dolores musculares espásticos es indicativo del gamma interferón, que no es solamente para cáncer. Yo lo utilicé en una persona de 82 años, familiar mío, que tenía infecciones recurrentes amigdalínicos. Resulta que ella en casa de herrero cuchillo de palo se fue donde otros médicos y terminó por supuesto con antibióticos. Pero cada 15 días tenía una reinfección. Como es una persona ya con deficiencia TH1 por su edad, porque es una joven de 82 años, el tratamiento que yo instauré fue Guna Gamma Interferón y en este momento desaparecieron las enfermedades infecciosas, virales y bacterianas y ella sigue en tratamiento. La interleuquina 2, que es unas interleuquinas que también me ayuda para lo que son diversos tipos de enfermedades, como la inmunodeficiencia, enfermedades generales, síndromes dolorosos o agudos, inmunodeficiencia en niños y ancianos, tratamiento complementario en tumores neoplásicos, en melanoma y cáncer renal, cansancio y adinamia, y también en la etapa de COVID, ya cuando está saliendo de la enfermedad, la interleuquina 2 es muy importante en este grupo de pacientes que le dieron el alta
porque que se encuentra ya mejor, porque la interleuquina 2 me aumenta la interleuquina 10. Y en pacientes jóvenes y adultos, la interleuquina 2 es sumamente importante para disminuir la inmunodeficiencia. Tengan ustedes en cuenta, pacientes con infección, niños y pacientes con infección por encima de los 60 años, vean, además de los drenadores, cómo esta interleuquina 2 nos puede ayudar para mejorar este grupo de pacientes. Hay otras medicinas que la tenemos aquí en Naturpharma, como las medicinas de nutrición celular, el ascorbato de sodio. Este ascorbato de sodio que hace 2 o 3 años estuvo muy controvertido, pero en este momento sabemos que el ascorbato de sodio en dosis altas la utilizamos como prooxidante, no como antioxidante, porque si no pudiéramos alimentar el tumor. ¿Por qué el ascorbato de sodio? El ascorbato de sodio me ayuda a estos cotransportadores, el SBCT, el 1,2 y el GLUC, que ya se ha estudiado, pero ahora se ha comprobado que el ascorbato de sodio, según este transportador SBCT 1 y 2, como prooxidante para ayudar a destruir las células tumorales. Por eso es que se necesita dosis de más de 12,5. Yo he utilizado 25 gramos, algunas veces mucho más, pero 25 gramos 1 o 2 veces por semana serían las dosis necesarias para, como prooxidante, ayudar a destruir estas células de tipo neoplásica. Este es un estudio de ascorbato de sodio que, miren, fue publicado recién en Natural Review Cancer del 2019, en mayo del 2019, cómo el cáncer me mejora con altas dosis de vitamina C. Y hay estudios publicados como el alta dosis de vitamina C me va a ayudar como prooxidante a destruir las células tumorales. Así que por favor, lo que le digan que las células tumorales van a alimentar la vitamina C, va a alimentar el tumor, ya hay estudios que dicen todo lo contrario. Las altas dosis de ascorbato de sodio lo que me va a ayudar a destruir las células cancerosas. Resumen, los nuevos conocimientos sobre las propiedades farmacocinéticas de la vitamina C y los estudios preclínicos recientes de alto perfil han reavivado el interés en la utilización de altas dosis de vitamina C o de ascorbato nuestro para el tratamiento del cáncer. El estudio de ascorbato, en este estudio de artículo de opinión, discutimos cómo el ascorbato y la vitamina C puede atacar tres vulnerabilidades que comparten muchas células cancerosas. Hay tres: el desequilibrio redox de óxido reducción, la reprogramación epigenética y la regulación de detección de oxígeno. El ascorbato de sodio me ayuda a esta vulnerabilidad de las células neoplásicas. Aunque los mecanismos biomarcadores predictivos deben validarse en ensayos clínicos bien controlados, para desarrollar combinaciones eficaces y mejorar el diseño general de futuros ensayos clínicos de ascorbato de sodio en varios tipos de cáncer. Este es otro estudio del 2018 sobre la utilización en Pure Oncology, que salió sobre la utilización intravenosa. Yo estoy utilizando mucho la vía intravenosa, yo no doy la vía oral, porque debería utilizar 20 o 30 gramos por vía oral y con diarrea del paciente. Por eso que para mí en cánceres la utilización de vía parenteral va a ser la vía adecuada en este grupo de pacientes, no solamente esa, junto con la medicina que nosotros hemos conversado. Ya este es otro estudio que ya salió sobre la utilización de ascorbato de sodio en el soporte del cuidado de los pacientes con cáncer. Este es un estudio. Y en este artículo se revisa la utilización intravenosa
y ofrece un enfoque racional para permitir que oncólogos, médicos y los profesionales integradores proporcionen de manera adecuada en forma intravenosa combinada con otro grupo de pacientes. El uso intravenoso es una intervención de apoyo segura para disminuir la inflamación en el paciente y mejorar los sistemas relacionados con la deficiencia de antioxidantes, los procesos patológicos y los efectos secundarios de los tratamientos estándar contra el cáncer. Yo utilizo 48 horas antes y 48 horas después de la quimio y radioterapia ascorbato de sodio y otros medicamentos para que el paciente se reponga muy rápidamente. Estos son los estudios, perdón, se proporciona una justificación sobre la vía intravenosa en el apoyo oncológico. Este es un estudio de la relación de selenio y el cáncer de pecho, un sistema de un análisis, metaanálisis que ya se realizó en el 2014 de cómo el selenio en este tipo de cáncer de pecho mejoraba. Por eso ahora se habla también de la utilización del selenio en este tipo de cáncer. Existe la concentración del selenio en el cáncer de mama puede ser usado como un estudio predictor. En este momento se habla que combinación de ascorbato de sodio y selenio va a ser una unión sinérgica para todo tipo de cáncer. Ya hay un estudio de Lancet que salió hace un tiempo atrás. El selenio es una nueva arma contra el cáncer de próstata y esto es un hallazgo de cómo la utilización de selenio en dosis por vía oral de 80 a 90 nanogramos me ayuda como una arma contra el cáncer de próstata. Otro de los medicamentos que podemos utilizar, disculpen por la diapositiva, es un medicamento conocido con el nombre de SAOS. La combinación de glutatión, ácido lipoico y ascorbato de sodio en 9 gramos. Esto me va a ayudar a mejorar nuestro tratamiento a nivel de cáncer. El ácido alfa-lipoico, que nosotros conocemos que está en este producto que se llama SAOS, es una de las sustancias más inflamatorias y más antioxidantes que se encuentran en el organismo. Su acción se da en diversos niveles como un antioxidante indirecto, me ayuda a aumentar el ascorbato de sodio y mediante la síntesis celular de glutatión. Yo lo que voy a hacer con esta medicina, ayudar también que esta sustancia llamada glutatión, que actúa a nivel celular, nuevamente se me reponga. Y otro medicamento que nosotros tenemos es un medicamento que me ayuda mucho, según este medicamento basado en los estudios del doctor Macías Rack, se hicieron esta medicina que tiene una combinación de ascorbato de sodio, lisina, prolina, arginina, N-acetilcisteína y manganeso. El manganeso, el cobre y el zinc es esencial para la superóxido dismutasa. Se ha encontrado para bloquear las enzimas secretadas por las células del cáncer. La lisina es un producto que me va a bloquear las enzimas secretadas por las células del cáncer. El ascorbato desactiva la enzima que los tumores del cáncer emiten y puede permitir que el cuerpo digiere en algún momento el tumor y este tumor se pudiera calcificar. Esto es lo que queríamos conversar el día de hoy en relación con cáncer, presentar nuevamente esta medicina llamada Gunarrerio, la utilización del Gunarrerio con los drenadores, entre ellos el MAT y el CEL, y también las interleuquinas, el gamma interferón, interleuquina 12, interleuquina 4 e interleuquina 2. La parte de la psiconeuroinmunoendocrinología que nosotros utilizamos en este tipo de enfermedad. Si hay alguna pregunta, por favor, algo que no esté claro en este webinar. Sí, doctor, buenas noches con todos. Roger Zambrano, Quito, Ecuador, doctor. Una preguntita. Sabemos que en esta fase del SEA el organismo ya perdió la capacidad de autocuración, de autorregulación.
teniendo en cuenta el proceso inflamatorio crónico de bajo grado que ya le escuché de las interleuquinas, ¿qué tal va el Gunacel para activar esta cadena transportadora de electrones y hacer una detoxificación intracelular, estimular la producción de ATP, por un lado? Por el otro lado, el Gunaliver, doctor, activar esta planta metabólica, central metabólica llamada hígado, con Gunaliver, ¿por qué tiempo y con qué frecuencia? Más que todo induciendo al metabolismo de fase 2 para controlar la sobreproducción de estas células neopláxicas. Bien, es de acuerdo al tipo de cáncer que tú tengas. Estamos hablando solamente de una parte, de una generalidad. Si ustedes ven, yo estoy utilizando Gunacel y estoy utilizando Gunamatrix como medicamentos de tipo drenadores. Entonces, yo utilizo el Gunacel y el Gunamatrix. Si yo veo que este paciente necesita alguna liver, yo le aplico alguna liver como otro medicamento más. Tenemos que ver dónde se encuentra el cáncer y cuál es el órgano drenador que está trabajando mejor, porque acordémonos que con la medicina alguna drenamos el órgano que mejor se encuentra. O utilizo alguna Bowel, si es el órgano que me va como emuntorio a utilizar, o puedo utilizar alguna libre. Entonces, los drenadores emuntoriales yo lo escojo en la primera fase de acuerdo como el órgano esté trabajando. Si está trabajando bien ese órgano, yo voy a trabajar con uno de los órganos emuntoriales que nosotros conocemos, ya sea kidney, ya sea liver, y otros órganos Bowel, de acuerdo con las necesidades que yo tenga en relación con el paciente. Pero es muy buena la pregunta. Siempre debo utilizar un órgano emuntorial junto con las medicinas que estoy trabajando. El órgano emuntorial es el que mejor se encuentra. Debemos ver el tipo de cuánto tiene inflamación este paciente y de acuerdo con la inflamación podemos utilizar también alguna liver en lo que son las fases de tipo 1, fase 2, para destruir también las sustancias inflamatorias que se produce a nivel del cuerpo. Muy buena la pregunta. Yo tenía otra pregunta más que se me pasó. Ya. La última pregunta, doctor. Muy claro, muchas gracias por la charla, está muy clara, muy, sí, muy científica. La parte emocional, ¿no hay una inmunosupresión en este paciente crónico? Sí. Tenemos que tratar dos partes, que es la parte emocional, de acuerdo a cómo se encuentra, porque hay pacientes que me dicen, doctor, no se preocupe que vamos a vencer el tumor. Hay otra persona que me dice, doctor, ¿y para qué seguir viviendo? ¿No? Muy claro, claro. El tipo de paciente que ya arrojó la toalla, el tratamiento con una MUC en gotas, acordémonos que alguna MUC mejora la función de la producción de serotonina y el anti-estrés va a ser uno de los pilares en estos pacientes deprimidos. El paciente que tiró la toalla tenemos que aumentar también la parte de disminuir la depresión. Yo utilizo también algunos medicamentos como el Gugnai, que son nuestras flores de Bach, en esos pacientes que tienen insomnio o pacientes que ya no tienen energía, ya no quieren seguir luchando. El Energy Joy va a ser uno de los medicamentos de flores de Bach que podemos utilizar en este grupo de pacientes. O el paciente que dice, doctor, ay, no sé qué hacer. Remedy también va a ser de acuerdo con, podemos utilizar o MUC o anti-estrés o Good Night o Remedy. Uno de estos medicamentos me voy a agregar de acuerdo a la tipología del paciente. Alguien me hablaba de pacientes, o me vino una pregunta, se me fue muy rápido. Es un paciente que presenta, parece que este paciente ya está con ascitis.
El tratamiento en este grupo de pacientes que está con ascitis, uno de nuestros medicamentos se llama Diur. El Diur es un medicamento que nosotros tenemos que elimina agua, pero no elimina electrolitos. Entonces, el Diur es este medicamento adecuado junto con alguna Linfor y alguna Bowel. Me imagino que este paciente tiene un problema de hipertensión portal. Alguna Bowel ingresa en este grupo de pacientes y alguna Diur y Liver para disminuir el ascitis. Pero acordémonos que la ascitis en este grupo de pacientes puede ser por el índice de Ritis invertido. Este grupo de pacientes tienen una mayor cantidad de globulina que albúmina. Y en algunos casos, en este grupo de pacientes tenemos que poner algo de albúmina hasta que nuestro hígado comience a funcionar mejor. Si el paciente tiene una enfermedad de base, que es una enfermedad como hepatitis viral que ha tenido, tiene el gamma interferón junto con alguna liver, y el Zictomic van a ser los medicamentos que me van a ayudar a mejorar el funcionamiento y destrucción de los virus que pudiera tener el paciente. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Algo que no esté claro? Muy bien, gracias, doctor Salazar. Si no hay ninguna pregunta, me despido. De aquí a, creo que a 3 semanas, tenemos otro webinar y vamos a hablar de un medicamento muy importante en este momento. Este medicamento muy importante se lo conoce con el nombre de una basic o una base. Hay una información, ya le hemos dado algún preámbulo en relación con lo que hemos hablado sobre lo que es la acidosis y las enfermedades con producción de acidosis. Y vamos a conversar un poco más sobre alguna base que es increíble. Viene en sachet, la estamos utilizando especialmente por la noche. Ya vamos a ver por qué lo utilizamos a las 9 de la noche. Y si ustedes tienen le falta de sueño, insomnio, por las comidas o bebidas, que muchas veces esas parrilladas tipo Argentina, que a veces nos invitan y tienen una mayor cantidad de toxinas que me produce insomnio, le va a ayudar para que ustedes mejoren, porque todas estas comidas con exceso de proteínas me llevan a la acidosis. Muchísimas gracias por haberme soportado. Gracias y nos vemos de aquí a pocos días. Ya le estará llegando la invitación para hablar de una basic. Gracias. Muchas gracias, doctor Chalén. Muchas gracias, mi doctor. Muchas gracias. Excelente exposición. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. De Perú. Un saludo. Gracias, doctor Chalén. Rápidamente. Buenas noches. Para comer anticucho por allá. Gracias, doctorcito chulo.